Todos, vamos. Al Renacimiento, la ciudad medieval. Y ahora vamos a ver la arquitectura real. Para poder estos objetos de arquitectura, primero nos vamos a centrar en qué va a ser el campo de estudio que van a tener los hombres del Renacimiento, que van a ser los que van a producir estos objetos de arquitectura. Como ya va a ser la arquitectura greco-latina, es decir, la arquitectura de la Grecia antigua y la arquitectura de la Roma. ¿Y qué cuestiones van a ellos estudiar de los testimonios que van a estudiar, dibujar, medir los elementos del lenguaje clásico y analizar las situaciones? Cuando hablamos de la clásica en la arquitectura, vamos a hablar de los órdenes. Algo de todo esto que les voy a dar en el principio de la charla, temas que de alguna forma ya vieron en las clases anteriores y resulta fácil saber clarificarlas con nosotros. Bueno, cuando hablamos del lenguaje clásico vamos a hablar de los órdenes. Disculpen la interrupción. Se escucha muy bien. ¿Quién habla? Bueno, vos. Cuando hablamos de los órdenes. Buenas tardes. Vamos a hablar. Sí. Hola. Sí. No se está escuchando muy bien lo que dicen. Por eso era la interrupción que dijo una chica. ¿Cuál es el problema? Te escuchas como muy profundo. Hola, Cristina, soy Alberto. ¿Se escucha? ¿Me escuchan ustedes? Se escucha bajo, como si estuvieran muy lejos del micrófono. Bajo y con un poco de resonancia, con un poco de eco. Sobre todo bajo. Bueno, a ver, vamos a probar una cosa, ¿no? Ahí está mejor. Ahora, ¿cómo se escucha? Tratá de ahora. A Simón se lo escucha muy bien. Creo que tienen que apagar el micrófono de Simón. Ahí está. A ver, ahora, Albert. No, me sumo la Alberto, ¿me escuchan bien? Ahora sí, sí, ahora un poco mejor. ¿Un poco mejor o mejor? Un poquito mejor. Bueno, arranco de vuelta y decir, bueno, retomo acá, ¿les parece? Bueno, cuando hablamos de los órdenes clásicos vamos a hablar de la columna, pero el orden no es solamente la columna. Es la columna más la superestructura de la columnata del centro. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser la columna más el entablamento más el frontón. Esto representa lo que sustenta la columna y lo sostenido que va a ser el entablamento más el frontón. El entablamento va a ser el friso más el arquitrabe, que sería el elemento horizontal de sostén. Podemos remitirnos a la analogía de lo que es la viga con la columna, y el tímpano y el frontón, que va a ser el
tímpano de la cubierta y la cornisa el vertedero de las aguas de esa cubierta. Esto representa la idea de tectonicidad y fíjense que cada uno de los elementos estructurales están perfectamente representados. Los órdenes ya los había descrito Vitruvio en su libro de los 10 libros de arquitectura en el siglo I después de Cristo, y en ese momento él va a nombrar el dórico, el jónico y el corintio, y los va a retomar Alberti, que no solamente los va a dibujar, porque los dibujos en el texto de Vitruvio se habían perdido, sino que va a incorporar el orden compuesto y el toscano. Si ustedes observan estas imágenes, van a ver que la relación proporcional no solamente junta a lo que es la columna más su capitel, sino a todo el conjunto, que van a ser diferentes los entablamentos según el orden al que están referidos. Y en cuanto a las tipologías arquitectónicas, vamos a tener, por un lado, la estructura trilítica del templo griego, la estructura vista, donde cada uno de los elementos de arquitectura que sostiene son visibles, y por el lado de los romanos vamos a tener el arco romano, que va a ser la base de toda la arquitectura. En este caso, si ustedes prestan atención, no es identificable el elemento que sostiene del elemento sostenido. Todo forma un elemento continuo. En este caso, la estructura no es visible, es oculta. No solamente van a analizar los elementos del lenguaje clásico y las tipologías arquitectónicas, sino también cómo construían en la antigüedad grecolatina. El significado de la construcción para esta antigüedad era una actividad sagrada y era muy importante los materiales que van a usar, porque van a usar el ladrillo, la piedra y el hormigón romano. El hormigón romano con piedra, con cal y con una ceniza volcánica llamada puzzolana, que le daba rigidez al mortero cuando se mezclaba con agua. Este mortero lo usaban los griegos, que lo usaba también en Oriente, y estaba de alguna forma descrito en los 10 libros de Biblia. También le van a prestar especial atención a los aparejos de ladrillo, es decir, a las trabas que podían verificar en los testimonios de la arquitectura romana. En este momento traten de prestar atención ustedes a este aparejo que es el opus efficatum, una tina de pez, porque va a ser relevante después cuando hablemos de la arquitectura o la construcción de la cúpula de Santa del Fiore en Florencia. Sí. Como quieras. Perdonen, ¿eh? Un momento, ya continuamos. ¿Cómo se escucha ahora mejor? Rodrigo dice mucho mejor. Ahí se escucha bien. Perfecto, se Sí, escucha. Dani. Bueno, seguimos de acá. Bueno, les hago un poquitito de cuento de lo anterior. Hablamos de los elementos del lenguaje, de las tipologías, de cómo la arquitectura griega visibilizaba la estructura, la realidad estructural del arco romano, y hablamos también de otro aspecto que contemplaban en sus investigaciones, sus análisis, y lo van a aplicar después a la arquitectura, que es cómo construían y qué materiales utilizaban. En esta imagen estábamos hablando sobre los aparejos de los ladrillos y la forma en que se combinaba la piedra y los ladrillos
como expresión, y lo que les hacía hincapié es que observaran de estos aparejos el opus piscatum, que es el espina de pez. Yo sí lo voy marcando acá, se van dando cuenta, Sí. ¿no? Es el espina de pez, porque después va a ser importante cuando analicemos cómo se construyó la cúpula de Santa María del Fiore. No solamente era importante el uso de los materiales, sino cómo se usaban, era cómo se construía. En esta imagen tienen un ejemplo del muro romano que constaba de un alma realizada en hormigón y dos paramentos verticales de cerramiento que al principio eran en piedra y después se hacían en ladrillo. En esta imagen, que la pongo siempre para que observen que no solamente era importante la materialidad del objeto, sino cómo se construía, la organización del trabajo y los medios auxiliares de obra, porque ahí ven a alguien que acerca el material, otro que está ejecutando el muro, otro que está haciendo el pastón a pie de obra, los andamios, la escalera, la polea, ¿sí? Y en sí, bueno, toda una organización del trabajo. Antes que me digan nada, yo siempre digo, hagamos hincapié en estas cosas porque estudiamos la historia como arquitectos para que el día de mañana todo esto nos sirva como una herramienta de aprendizaje en nuestra tarea profesional. Obviamente las tecnologías han variado y son más avanzadas y más ágiles. Bueno, tomemos la idea del muro romano, el muro que se construía cómo se construía en la antigüedad romana, y si ustedes recuerdan, cuando estudiamos castillos en el medioevo, y vimos el video sobre cómo Eduardo I, a través de su arquitecto Jaime de San Jorge, realizó los castillos en Gales, se hacía especial hincapié en cómo se materializaban los muros. Y si recuerdan, las técnicas eran las mismas, las formas eran las mismas. ¿Por qué? Porque tanto el arquitecto había hecho investigaciones y viajes por Europa y Eduardo I había participado en las cruzadas y había vuelto con un bagaje de conocimiento importante que aplicó a sus conquistas y a su apropiación de terreno en la materialización de los castillos. Esto viene a punto de retomar lo que practicamos, trabajamos tanto en el trabajo práctico de la semana pasada, que fue el texto de Peter Berg, que hablaba de que realmente el Renacimiento no es finales del siglo XIV y del siglo XV, sino que es un proceso que viene desde la Baja Edad Media. Podemos convenir que el siglo XII es una verdadera articulación entre los intelectuales de esa época y los hombres del Renacimiento. El arco de triunfo, que es el arco sobre pilar y las superficies abovedadas, van a ser parte de toda esa arquitectura que van a observar y a analizar estos curiosos hombres del Renacimiento en sus trabajos de relegamiento. Obviamente que uno de los objetos más estudiados fue el Coliseo. El Coliseo ya lo conocemos, recuerdan que es una estructura muraria de arcos sobre pilares en 3 niveles con un piso superior completamente ciego. Si nos detenemos a observarlo, veremos que todo lo que es columna de la Grecia antigua, que sostienen entablamentos, actúa como un ornamento del muro y no actúa con su carácter de sostén como lo utilizaban los griegos en su momento. Es decir, que los órdenes pasan a ser el ornamento o la decoración del muro y también el control de la misma arquitectura. Otro de las tipologías estudiadas fue el tolo o el templo circular griego o el templo circular romano, que la diferencia entre uno y otro
entre el griego y el romano radica básicamente en cómo se usaban. Para los griegos, el interior del templo estaba dedicado, destinado a la deidad, y sin embargo para los romanos el público, bueno, disculpen, en los griegos el público permanecía en el exterior, recuerden el Partenón, y en los romanos el público accedía al interior. Pierdo la flecha. Otro de los grandes monumentos de la arquitectura romana y motivo de investigación, análisis e historia es el Panteón. El Panteón, recuerden que habíamos visto que estaba constituido formalmente por la unidad formal del templo griego, suplanado sobre columnas, una unidad formal de arco de triunfo que hace en la antesala antes del gran espacio central, que es una cúpula semiesférica apoyada sobre gruesos muros, materializada con casetones de hormigón. En lenguaje clásico, entonces, lo podemos sintetizar el uso del lenguaje clásico con estas palabras. Los renacentistas van a conocer la arquitectura griega solo a través de la romana. ¿Esto qué quiere decir? No tuvieron conocimiento ni posibilidades de medir y relevar la arquitectura griega en su lugar, sino todo lo que los romanos tomaron de los griegos y representaron en su propia arquitectura. ¿Y cuál va a ser el gran logro de estos hombres del Renacimiento? La reformulación del lenguaje clásico. Van a estudiar las relaciones que se van a establecer sobre las partes, como veíamos, el entablamento sobre la columna, el arco sobre el pilar, los signos, estos elementos del lenguaje, y van a reformular sus reglas sintácticas. Van a partir de esta reformulación de las reglas, establecer un nuevo sistema de comunicación y significación. ¿Con qué herramientas van a hacer todas estas cuestiones? Con el uso de la geometría y los conceptos matemáticos. La geometría ya la habíamos visto, la habían utilizado los árabes en ejemplos como cuando vimos los palacios nazaríes ¿cómo se llamaban? Bueno, se me fue el nombre. Los palacios nazaríes. La Alhambra de Granada. Ustedes, si recuerdan el diseño de las fachadas interiores del patio de los Leones, había un diseño importante de relaciones geométricas de las partes. Y también a partir de conceptos matemáticos, piensen que en este momento se va a desarrollar la álgebra, y la geometría aparte va a permitir muchos avances, incluso el desarrollo de la perspectiva de punto de fuga central. Todas estas herramientas van a provocar o propender al desarrollo de la idea de proyecto. ¿Qué significa esto? Poder pensar y materializar en papel lo que voy a construir con posterioridad. Si recordamos la arquitectura gótica, recordaremos que sí había bosquejos de partes, diseños de pequeños encuentros, pero nunca la totalidad de la obra. La idea de proyecto no solamente permite pensar su materialización previamente, sus relaciones formales y espaciales, sino que también nos va a permitir medirla y verificarla una vez construida. La generación espacial, lograda a partir de estas herramientas, va a estar en función de un hombre que observa parado en el punto de fuga central, es decir, parado en el eje de simetría de la composición. Esta lectura, desde este punto de vista del espacio, me permite comprender la totalidad del espacio. La composición entonces va a ser unitaria. Van a componer a partir de figuras geométricas puras, y dentro de las tipologías
religiosas, las dos que vamos a encontrar van a ser la tipología de cruz latina y la tipología de planta centralizada. Pensando en que este espacio va a estar en función del hombre que observa parado en el eje de simetría, podemos decir que es un espacio intelectual, no es un espacio real. Para poder desarrollar la arquitectura religiosa del Renacimiento, vamos a incursionar en la producción de tres personajes del momento: Brunelleschi, Alberti y Bramante. Filippo Brunelleschi fue un arquitecto, aparte era orfebre, y era estudioso de las ciencias y la matemática y la geometría, lo que le permitió desarrollar la perspectiva lineal o la perspectiva de punto de formación. Y su obra que más lo representa es la cúpula de Santa María del Fiore en la ciudad de Florencia. En una Florencia que era una de las ciudades-estado más importantes de finales del siglo XIV en Europa, en Italia. Si observamos este grabado vamos a ver la presencia importante que por sus dimensiones y su resolución formal va a tener esta cúpula. La cúpula en el tejido urbano va a ser un referente, va a ser un elemento principal en la lectura de esas ciudades tan homogéneas, sembradas de campanarios, donde va a aparecer este elemento que se va a destacar como tal y va a ser el referente de la ciudad. Como habíamos dicho, uno de los edificios de estudio de los hombres del Renacimiento como referencia para la generación de sus espacios fue el Panteón de Roma. En realidad, lo fue también para Brunelleschi, pero no lo tomó como referencia, sino como inspiración. Y lo que más le llamó la atención fue cómo estaba construido. La cúpula del Panteón es una cúpula para ser observada de adentro, porque las características formales del conjunto impiden que se vea desde afuera en toda su forma, es decir, se ve solamente parte del castillo. ¿Qué le llamó la atención? Le llamó la atención el casetonado. El casetonado, realizada en hormigón romano, le daba la posibilidad o la idea de alivianar el casquete que iba a generar como respuesta a la cúpula de Santa María. Esta imagen la pongo para que tomen conciencia de las proporciones de la cúpula del Panteón en relación a la cúpula de Santa María del Fiore. Las dos tienen un diámetro equivalente, pero fíjense en la relación en altura que tienen una y otra. Mientras que la primera fue realizada en hormigón con una estructura de madera de encofrado que le permitió el vaciado posterior, la magnitud en altura de la cúpula que se tenía que desarrollar en esta ocasión no permitía la misma tecnología. Era imposible conseguir la cantidad de madera necesaria para realizar las cimbras, los andamios y estructuras de sostén de cualquier vaciado de hormigón para una cúpula de esa altura. Hay muchos estudios de la generación geométrica que dio origen a esta cúpula. Este es uno de ellos, partiendo el diámetro en 5 círculos y haciendo punto a un quinto de cada uno de los lados, generar la cúpula geométrica. Lo más importante de este objeto no es solamente su generación geométrica o el diseño de la cúpula misma, sino cómo se construyó, es decir, la materialización de la cúpula. ¿Qué va a hacer Brunelleschi? Va a proponer una cúpula en 3 capas. ¿Cuál era su objetivo? Alivianar el peso de la cúpula.
un interior que sostiene el peso, una capa exterior que protege la primera, y una capa de aire donde van a estar los anillos y los nervios de la estructura, más las galerías para llegar a la linterna. Esta capa de aire va a reducir en un casi 45% el peso de la cúpula. Estas tres partes de la cúpula actúan como una unidad estructural. ¿Y cómo se materializó? Constructivamente, ustedes saben que existía un tambor de 10 metros de altura. Hay varias versiones que dicen que en el 1407 Brunelleschi sugirió construir el tambor, pero no hay datos precisos sobre la realidad de este hecho. Lo que sí es cierto es que cuando Brunelleschi tiene que construirla, va a tener como punto de partida el tambor. ¿Cómo va a armar la estructura? Va a armar, ustedes recuerden que no solamente tenía como referencia el Panteón con su cúpula liviana de Cassetón, sino también había estudiado las cúpulas bizantinas, porque esta es una cúpula puntada. Él va a generar una estructura de 3 anillos de piedra arenisca, una apoyada en el tambor. Estas piezas de piedra estaban unidas con estribos metálicos, y 2 a media altura, una a 10 metros y otra a 20 metros. Y le va a agregar un anillo de madera de castaño para lograr la elasticidad del cono. La cúpula está dividida en 8 gajos de 3 nervios, cada uno, lo que hace 24 nervios estructurales que van a descansar en estos aros de piedra y transmitir todos los esfuerzos hasta el tambor. Lo más importante era la construcción, como dijimos, y lograr que la cúpula se fuera autosustentando a medida que iba creciendo. Para eso recurrió al ladrillo como material y hizo una reformulación del aparejo de opus explicatum usado por los romanos, generando una suerte de viga con 3 ladrillos colocados de faja y 2 en los extremos que alivianaba los esfuerzos del mortero en las uniones. Pero lo más importante de este aparejo fue que les permitió construir los 8 gajos en forma simultánea, es decir, distribuyó 8 equipos de gente por cada gajo de la cúpula y fue levantando el aparejo a la vez, de manera tal que al concluir la hilada, todos hubieran llegado al mismo punto y cerrara el aro para autosustentarse. Pero lo más importante del uso de este aparejo fue que creó sobre ese octógono que era la cúpula una espiral continua ascendente, que le permitía evitar las grietas que se pudieran generar a partir del uso de los morteros y el ladrillo, y darle unidad a los 8 paños construidos. Toda esta gran empresa fue posible a partir del uso de herramientas y de la organización de obra. La organización de obra, como dijimos, partía del manejo de 8 equipos en simultáneo y de un montón de cuestiones que las vieron en los videos, como de organizar comedores en altura, de forma tal que los operarios no bajaran y perdieran el tiempo. Su estudio de las ciencias, de las matemáticas y su capacidad como relojero, que fue una de las actividades que tuvo de sus comienzos, le permitió generar unos sistemas de elevación con cabrestantes en altura y otro en la base, que invertía el sentido del cabrestante, con lo que le permitía no cambiar la dirección o el recorrido de los bueyes que movían estas herramientas. No solamente generó o facilitó a partir de estos elementos el izado de los materiales a tal altura, sino también
construyó grúas móviles apoyadas en plataformas a gran altura. Todos estos elementos o parte de estos elementos se pueden ver como testimonio de la historia en el museo que existe en la misma iglesia actualmente. La linterna, que es la coronación de la cúpula, es un objeto de gran altura, hasta ese momento se hacían, pero eran pequeñas, de 16 metros, y no solamente es el coronamiento de la cúpula, sino también lo que sustenta o le da sustentabilidad al conjunto, cierra el sistema estructural. Es decir, antes de realizar la obra de la cúpula de Santa María del Fiore, ustedes se acuerdan que hubo una serie de concursos que quedaron sin adjudicatarios. En ese momento Brunelleschi no era un personaje conocido en la Florencia de entonces, es contratado para hacer el Hospital de los Inocentes, que va a ser una de sus obras más interesantes, a tal punto que le va a dar prestigio para después, cuando se le otorga finalmente el diseño y la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia. El Hospital de los Inocentes es una sucesión de arcos sobre columnas, con un paramento ciego que descansa sobre esta sucesión de arcos y columnas, con aventanamientos que están colocados justo en la clave de cada uno de los arcos. Arcos sobre columnas, esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos anteriormente. La reformulación de la combinación o la sintaxis de los elementos del lenguaje clásico. El arco lo usaban los romanos sobre pilar, y la columna era parte del sistema trilítico usado por la arquitectura griega. Este objeto de arquitectura fue diseñado a partir de la geometría. Podemos detectar ejes de simetría, ejes principales y ejes secundarios. Hay 3 ejes principales que dividen el conjunto en 3 estratos, y ejes secundarios que van a pasar por la clave y el aventanamiento de cada uno de estos arcos. Estos arcos sobre columnas forman módulos que representan unidades que se adicionan para generar el espacio. El módulo es una entidad geométrica y matemática, no es un elemento de composición ni un elemento de arquitectura. La dimensión que va a resolver todo este conjunto va a ser la altura del pie derecho, que va a ser igual a la del intercolumnio e igual a la dimensión o la distancia que separa esta columnata del plano posterior o el plano principal de entrada al Hospital de los Inocentes. Estas dimensiones van a definir el módulo, que es un módulo de planta cuadrada, es un módulo cúbico, cubierto por una cúpula varilla. ¿Recuerdan cuando hablamos al principio que van a usar figuras geométricas puras? Acá vemos el módulo construido en función de cuadrado y el cubo como elemento espacial, y el círculo y la esfera como elemento espacial. Si lo llevamos al geometral, vamos a ver esa geometría subyacente, cómo está enfatizada o representada por esos elementos del lenguaje clásico, ¿sí? El frontis, el eje del frontis coincide con la clave del arco que apoya sobre las columnas, y las columnas van a ir definiendo esos 9 módulos que van a adicionarse y generar la continuidad de este espacio. Los elementos del lenguaje, como dijimos, están permitiendo la lectura de la geometría subyacente.
esa geometría no solamente se va a tratar de demostrar en los elementos del lenguaje, sino también en el manejo del soldado. Un soldado de terracota continuo, interrumpido por bandas de mármol blanco que justamente acusan las aristas del módulo generado por todos estos elementos. El uso de los elementos del lenguaje clásico, el uso de los medallones en los encuentros de dos arcos o resolviendo los remates en los extremos a los lados de las pilastras de terminación del conjunto. Y las cúpulas, la cúpula vaídas, que son las que van a cubrir cada una de estas campatas. Acá en esta imagen vemos la que coincide con el eje de simetría, que aparte tiene un tratamiento especial para jerarquizar el acceso. Ese Hospital de los Inocentes va a ser uno de los límites de la Plaza de la Anunciata. La Plaza de la Anunciata es una plaza regular, rectilínea, propia del pensamiento de los urbanistas de este momento. Su planta responde a ejes de composición y simetría, ejes en planta que coinciden con los ejes de simetría de los edificios que las van definiendo. La iglesia existía, el Hospital de los Inocentes, el edificio de San Gallo va a ser posterior. Pero todos guardan una continuidad, no solamente en el uso de los elementos del lenguaje clásico, sino también representan otros aspectos propios de esta arquitectura que les había comunicado con anterioridad, un espacio unitario, un espacio que puedo leer, no bien accedo al mismo. Tengo la lectura de la totalidad, lo puedo comprender. Es una arquitectura también de planos, es decir, la arquitectura del Renacimiento, podemos decir que es una arquitectura de planos. Ahora se los voy a mostrar en los otros ejemplos. Esta imagen es la vía del Cervi, que es la única vía desde donde se puede ver a escala peatonal la cúpula de la Catedral de Florencia, casualmente de factura del mismo profesional. Otro de los ejemplos de arquitectura religiosa del mismo arquitecto es la iglesia de San Lorenzo, cuya fachada nunca fue concluida, quedó en piedra y ladrillo. Si analizamos con el mismo criterio que venía observando en los ejemplos anteriores, esta iglesia responde tipológicamente a las iglesias de cruz latina y está organizada según módulos, ordenados, adicionados según un eje de composición longitudinal y un eje de composición transversal que coincide con el transepto. Las dimensiones de los módulos de la nave central guardan una relación proporcional con los módulos de las naves laterales y de las pequeñas capillas que se generan a continuación de las naves laterales. Los espacios centrales están cubiertos con techos planos, las naves laterales con bóvedas vaídas y las pequeñas hornacinas con bóvedas de cañón. Si observamos el espacio interior, podemos verificar todo el enunciado en el ejemplo anterior. Es un espacio único que puedo percibir en su totalidad a primer golpe de vista. Los planos que definen la nave central aluden a los mismos recursos formales utilizados en el Hospital de los Inocentes. Se enfatiza la horizontalidad por la continuidad de los entablamentos y la altura es mayor porque se ha colocado por encima del capitel una porción de entablamento para jerarquizar la nave central. La cubierta es plana, la horizontalidad de lectura perfecta. Esta generación geométrica no solamente, al igual que en el Hospital de los Inocentes, lo vamos a ver en los paramentos verticales, sino también va a estar representado en los solados de la totalidad del conjunto a través del manejo de diferentes materiales con tonos diversos que acusan esa trama.
Bueno, acá más o menos tienen planta de cruz latina, módulo cúbico, horizontalidad, visión homogénea del conjunto. Un segundo ejemplo de la arquitectura de Brunelleschi es, dentro del conjunto de la Basílica de San Lorenzo, es la sacristía vieja. La sacristía vieja, de alguna forma, es considerada como la obra más exquisita de Brunelleschi y como precursora de las plantas centralizadas que vamos a estudiar en movimientos posteriores. Forma parte del complejo de San Lorenzo. Geométricamente está definida por un espacio cúbico, es decir, definida por cuadrado y espacialmente cúbico, y por una esfera, es decir, por una cúpula semiesférica nervurada que va a apoyar sobre ese espacio cúbico. Está dividido en dos zonas. En realidad el conjunto se divide en tres zonas de igual dimensión. Una inferior rectangular, una donde se encuentran las hornacinas, las columnas adosadas al muro que sostienen los entablamentos, una segunda con arcos apoyados sobre el muro, y la tercera que es el casquete semiesférico de la la dimensión de los dos elementos inferiores responde al radio de la cúpula. Fíjense la tectonicidad que se representa en estos espacios, lo sostenido y lo que se sostiene, el equilibrio y la armonía de las partes, y el uso de las figuras geométricas. El uso de los elementos del lenguaje clásico nuevamente está acusando esa geometría que sostiene estas generaciones espaciales. No solamente en el solado, nuevamente, a partir del uso de dos tonos y materiales diferentes, sino lo mismo va a ocurrir en los paramentos verticales. El elemento del lenguaje clásico sobre estucos claros materializado con tonos más oscuros. ¿Recuerdan lo que les dije? Es que el Renacimiento es una arquitectura de planos. Todo está contenido en el plano. Otro ejemplo importante es la Capilla Pazzi, que ya tienen noticias de qué se trata, porque la vieron en teóricos anteriores, pero desde el uso del lenguaje vamos a ver que está antecedida por un gran pórtico, que tiene un vano central importante, coronado por un arco de medio punto, y este pórtico descansa sobre dos columnatas arquitrabadas. Fíjense que son tres columnas que sostienen un arquitrabe donde descansa el resto del pórtico. El segundo plano es el acceso propiamente dicho a la Capilla Pazzi. ¿Qué es lo interesante de esta capilla? ¿Cómo está generada? Está generada en base a la cúpula central, que es circular, pero las relaciones proporcionales del conjunto van a ser proporcionales. Todo está diseñado, no solamente planta, sino también paramentos verticales en función de las proporciones A. Desde esta vista superior podemos identificar claramente proporcional. Repito lo que vieron en la sacristía vieja: superficies, arquitectura de plano, elementos del lenguaje clásico, oscuros sobre paramentos claros, que identifican o expresan esa geometría que le da sustento. Para hacer un raconto de la arquitectura de Brunelleschi, ¿qué nos quedó en claro? Usa la geometría, obviamente, usa los elementos del lenguaje clásico, pero que usa los módulos como parte de su composición. Por lo tanto, podemos decir que hace una arquitectura de composición por adición, que significa que estos módulos los va a ir adicionando para lograr la totalidad del espacio propuesto, de acuerdo a proporciones, por lo general, 3 a 9, todas basadas en el número 3. Es decir, que parte de la unidad y a través de una sumatoria llega al todo. El segundo arquitecto que vamos a ver es León Bautista Alberti, que fue un arquitecto estudioso, de gran profusión de obras,
pero que si bien las proyectó, nunca las construyó ni las dirigió. Una de las primeras obras que le es encomendada es el Templo Malatestiano, que era un monumento funerario que ya existía. Alberti va a recurrir a los cánones de la arquitectura romana. Va a envolver todo el objeto con una masa muraria calada, fíjense, columna sobre pilar, que se despega del original del objeto existente. En la fachada vuelve al arco sobre pilar y usa, como usaban los romanos, la arquitectura los elementos de la arquitectura griega como ornamento. A semicolumnas adosadas al muro que sostienen un entablamento y hacen el ornamento de la totalidad. Genera un gran espacio central como acceso al monumento funerario, rompiendo con el pedestal, fíjense. Entonces deja dos elementos separados por el acceso de mayor dimensión, generado por un arco nuevamente arco sobre. Esto es importante que entiendan la diferencia entre el Brunelleschi y Alberti. Bueno. Se me saltó, no sé si tengo para presentárselos. Otra de las obras y la más paradigmática de Alberti va a ser la fachada de Santa María Novella. La fachada de Santa María Novella era una iglesia que existía de corte basilical y los dominicos le encargan, en realidad se encargan a través de los Rucellai, la conclusión de la expresión exterior de esta iglesia a partir de la construcción de la fachada. Ya existían algunos elementos construidos como los sarcófagos de la planta baja, ornados con arcos góticos, y él va a recurrir a los elementos del lenguaje clásico y su mayor trabajo va a ser la conjunción o faltando la fachada principal, va a ser cómo va a organizar el paso entre lo gótico del nivel inferior construido con anterioridad al superior. Recurre a la geometría, sí, no como en el caso de Brunelleschi a partir de la adición. Él recurre a partir de la partición y lo van a ver en casi todas sus obras. Inscribe la totalidad de la fachada en un cuadrado y a partir de particiones y relaciones proporcionales va componiendo toda la fachada. Manteniendo unidades formales como la del templo griego en el remate de la fachada de la iglesia, de volutas laterales que van a ocultar las naves laterales del corte basilical de la iglesia que le da origen, y una serie de frisos y arcos de medio punto que van a hacer la graduación clara entre lo gótico de la planta de los niveles inferiores hasta los niveles superiores. En estas imágenes pueden ver cómo utiliza también la expresión propia de la Toscana, que es el manejo de los mármoles en dos tonos, verdes y blancos, y nuevamente la arquitectura de plano. Todo está contenido en el plano. Y es un plano. No existe la columna como elemento estructural independiente. Todo está adosado al muro. Acá vemos algunos detalles, no solamente, fíjense en esta imagen, los arcos góticos del nivel inferior, cómo se transforman en arcos de medio punto con una gradación muy sutil hacia lo clásico. Esta imagen que ven en la parte superior es el logo de Rucellai, que es una vela que habla de quiénes fueron los mecenas de esta obra. Otro ejemplo muy interesante de Alberti es la iglesia de Santa Andrea de Mari.
Si vemos la planta, vamos a ver que existe un rigor geométrico en su organización, responde a la planta de Cruz Latina, pero vamos a ver que existe una nave central y una nave transversal, y no existen naves laterales, pero sí existen capillas que están como horadadas en un espacio central en el transepto, donde se cruzan las dos naves, coronados por una. Antes de analizar espacialmente cómo es el interior, vamos a observar y analizar la fachada. Volvemos del todo a las partes, siendo que las partes son al todo como en todas las partes. Ustedes recuerdan que la proporción era uno de los conceptos básicos para lograr la armonía y el equilibrio, que eran estos objetivos importantes que perseguía la arquitectura del Renacimiento. Fíjense que la fachada de esta iglesia también está inscripta en un cuadrado, y a partir del cuadrado, en eje de simetría, ejes principales, diagonales, medianas, él va a ser el diseño de la totalidad de las fachadas. Pero si hacemos una abstracción de la geometría, a ver si tengo una, y vemos la resolución formal, volvemos a identificar dos unidades. Una estructura formal de templo griego, que es frontis sobre columnas, entablamento y columnas, y una estructura formal de arco de triunfo. Pero ¿cómo usa la columna acá Alberti? Nuevamente como ornamento del muro. Recuerden lo que hacían los romanos. Es el elemento que controla y que ordena la fachada. En este caso, no solamente recurre a órdenes menores que se sostienen en el arco, teóricamente porque son pilastras, fíjense que son grandes pilares que sostienen el arco de medio punto de acceso, materializado por un casetonado de vigas, sino que recurre a los órdenes mayores, que son materializados a partir de pilastras, que son las que sostienen el entablamento y el frontis de la unidad formal del templo. Si visualizamos el interior, ya no estamos ante la presencia de superficies planas de cubierta, sino tenemos una bóveda de cañón corrido. Ahora, fíjense las capillas laterales. Fíjense cómo materializa el espacio. Es una gran masa muraria, nuevamente referente de la arquitectura romana, profusamente adornada con pilastras con sus correspondientes capiteles, entablamentos y demás, pero el protagonista va a ser el muro. Y la arquitectura griega como ornamento, lo ven en todas estas situaciones. Por lo tanto, podemos decir que mientras Brunelleschi manejaba una arquitectura por adición a partir del módulo, Alberti lo va a hacer a partir de la partición, parte de una unidad, y genera los distintos elementos que van a definir la fachada. La columna vuelve a ser un ornamento del muro, no sostiene, ¿no? Solo puede sostener un arquitrabe por ser elementos lineales. Para Alberti, la columna va a ser el principal ornamento del muro. Pierde la autonomía. Bueno, así como les puse la imagen de los castillos de Eduardo I en Gales, traje a colación esta obra del románico, del año 1018, que es San Miniato. Si le prestamos atención, aquello que habíamos hablado en su momento, que el arco sobre pilar de los romanos, que el arquitrabe sobre columna de los griegos, y que Brunelleschi osadamente había decidido posar un arco de medio punto sobre una columna, y que era como revolucionario en la sintaxis, ya lo habían experimentado con anterioridad. Ejemplo de esto
es esta iglesia del año 1018 del románico, donde en la fachada podemos observar esta solución de arcos sobre columnas, ¿no? Son columnas adosadas al muro, pero si accedemos a la iglesia, los laterales de la nave central tienen el mismo recurso de arcos sobre columnas. Y en esta otra imagen, que me llamó mucho la atención también, porque fíjense que hay un arco de medio punto sostenido por una estructura arquitravada, no me sale, pero es eso, es arquitrabe sobre columna, igual que lo que veíamos en el pórtico de la capilla Tanzi. Nuevamente, todo lo que vimos en el práctico de la semana pasada, que el Renacimiento no es propio de este movimiento, que no es un movimiento que arranca en el finales del siglo XIV, sino que es parte de un proceso importante que se va a dar a partir de esta articulación que hablábamos entre los intelectuales del siglo XII y los hombres del Renacimiento. Nuestro tercer personaje es Donato Angelo Blanco, que fue un sacerdote que trabajó para los papas. Tiene un sinnúmero de obras, entre las que se encuentra también una propuesta para la Basílica de San Pedro, pero creo que la obra más importante para analizar, tratando de entender que lo que estamos viendo es el manejo de las tecnologías formales, el uso del lenguaje clásico, y qué tomaban estos arquitectos del Renacimiento de Roma y qué tomaban de Grecia. Bueno, el templete de San Pedro en Montorio es un templete que encargado por los reyes católicos en conmemoración al martirio de San Pedro. Este templete está generado según un eje vertical, es una estructura circular, son dos cilindros maclados, uno que sostiene la cúpula semiesférica y el otro que genera una especie de cela alrededor. En esta arquitectura podemos evidenciar la intención de Bramante respecto del uso de los elementos del lenguaje. La columna va a recobrar su estado original como elemento que sostiene, como elemento protagonista de la arquitectura. No solamente estructura, sino arquitectura. Este es el templete de San Pedro en Montorio. Bueno, tenemos una cela que rodea el espacio central, materializada por columnas dóricas que tienen su espejo en el volumen del cilindro central, materializado en pilastras adosadas al muro. Obviamente no sostienen, sino son elementos del ornamento. Y que sostienen el plano superior con una suerte de balaustrada. ¿Ya tenemos? Bramante realiza un trazado geométrico espacial, porque parte de estos dos cilindros de un eje vertical generador. Nosotros teníamos ejes longitudinales y ejes transversales como ordenador de las partes. Bramante parte de un eje central, es decir, tiene una generación geométrica a partir de ese eje, y así son los volúmenes que surgen. La columna recobra su valor práctico, su identidad y su valor tectónico. Fin. ¡Ay, qué final tan abrupto! Perdón. Le saqué varias imágenes porque era tan larga, pero, y esto más allá de la formalidad de la teórica, lo que es importante que ustedes entiendan cuando en los prácticos van a trabajar sobre las obras del Renacimiento es que estos arquitectos todos van a tener expresiones diversas y van a manejar los elementos del lenguaje clásico de maneras diversas. Van a tomar de Grecia y de Roma algunos aspectos,
pero sí hay ciertas cuestiones que van a ser comunes. La arquitectura del Renacimiento tiene un sustento geométrico subyacente, que de alguna forma, como novedoso, lo van a tratar de expresar a partir del uso de los elementos del lenguaje clásico. ¿Por qué insisto en esto? Porque cuando lleguemos al momento barroco, van a ver que la generación geométrica existe, pero no la podemos visualizar o evidenciar a través de los elementos del lenguaje clásico. Va a estar como subyacente. Los espacios resultantes van a ser muchísimo más complejos que esto. Es una arquitectura unitaria, ¿por qué? Porque los espacios son únicos, se manejan con figuras geométricas puras. El cuadrado con el cubo como espacio, la circunferencia como la esfera como volumen. Van a ser espacios que el hombre va a poder entender desde un parado en el eje de ciencia. ¿Qué significa esto? Que parado en un punto de referencia tengo la visualización de la totalidad del espacio y con la visualización la comprensión. Recapaciten o fijen este concepto porque a medida que avancemos, cuando lleguemos al manierismo, vamos a ver que el espacio se va a poder comprender solamente en función del hombre que recorre, el hombre que se mueve a través de la arquitectura. Usan figuras geométricas puras, también esto se va a complejizar a través del manierismo y del barroco, y el uso de los elementos del lenguaje clásico va a evidenciar este sustento geométrico. Entonces teníamos la geometría, teníamos el uso de las figuras geométricas, teníamos los elementos del lenguaje clásico como mensaje de la geometría que lo sustenta, teníamos esta cuestión del espacio único que yo entro y lo entiendo en su totalidad, y también que la arquitectura es una arquitectura de planos. Todos los elementos del lenguaje están contenidos en el plano. A lo sumo hay un manejo de los claros y los oscuros para ponerlos en evidencia. Presten atención porque el manierismo los va a empezar a desprender del muro y más aún el barroco, con objetivos precisos por cuestiones contextuales y de la cosmovisión del hombre especiales que se van a ir modificando a lo largo del tiempo. Entonces, que estos conceptos hayan quedado claros, ¿no? Es decir, primero los conceptos que rigen a la obra de arquitectura, a todos los objetos de arquitectura, la diferencia entre los diferentes actores, como Brunelleschi, Bramante y Alberti, ¿no? Brunelleschi, como arquitectura más conjunción de Roma y Grecia, aunque en San Miniato ya lo habían hecho, Alberti como un enamorado de la arquitectura romana, toda mi arquitectura es un muro y el ornamento son las columnas griegas, y Bramante que de alguna forma es el más purista y es el que le da a la columna su valor real de sostener y de elemento representativo de la estructura. Sumado a esto del espacio unitario, característica de la arquitectura renacentista, el equilibrio y la armonía. Y entonces ahora, ¿qué ponemos? Fin. Cualquier pregunta, chicos, en el foro, cosas que no hayan entendido, las ponen en el foro, se las voy a responder 20 veces, 100 veces, les mando imágenes, lo que quieran. Hoy hablábamos en la reunión de cátedra, lo voy a decir porque para mí es mágico poder escuchar una clase con mi pantalla y ver todas las imágenes de cerca, ¿no? Y tener esta posibilidad de contactarnos a través de internet, ¿no? Yo acá estoy con mi coequiper, con Simon. Bueno, nos vemos en el práctico.